A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best Bueno, friend. hola a todos y todas. En la última sesión, en la primera sesión de este seminario dedicado a Blonde, estuvimos trazando la posibilidad de que Joyce Carol Oates levantara de alguna manera una teoría del cine, y estuvimos primero desbrozando algunos de los problemas conceptuales que tenían que ver con las relaciones entre filosofía, teoría del cine, gestión del pensamiento cinematográfico, la relación con el mundo natural, Greimmasiano, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en esos dos aspectos que quedaban por desbrozar, grandes aspectos de la teoría cinematográfica de Joyce Carol Oates. Los que tienen que ver con la mirada, la construcción de la mirada, y los que tienen que ver con la interpretación, que están, lógicamente, íntimamente conectados. Vale, por empezar por algún lado, como ustedes probablemente bien saben, una de las bases de la narratología fílmica, de la narratología cinematográfica, tiene que ver con la construcción de la mirada, es decir, con aquello que en términos narratológicos llamamos el punto de vista. El punto de vista es fundamental para entender la forma, lo veremos en la película de Dominic, nos va a dar muchos problemas, y en este caso, Carol Oates, que es extraordinariamente inteligente, antes siquiera de empezar a hablar sobre la mirada masculina, la apropiación del cuerpo femenino y una serie de cuestiones que hoy vamos a tratar in extenso, hace un par de apuntes en su libro a propósito de cómo funciona el punto de vista cinematográfico, es decir, cómo funciona eso que llamamos la enunciación. Lo que vemos, los recursos estéticos que se utilizan para que veamos lo que vemos, la disposición narratológica de focalización, es decir, lo que sabemos de los personajes, lo que no, cómo accedemos al interior del relato, etcétera, etcétera. Esto es súper importante en un libro como Blonde, porque una de las grandes cosas que hace Carol Oates en muchas novelas, estoy pensando concretamente en Babysitter, que es una novela a la que de hecho me encantaría dedicarle un vídeo porque es una de las mejores novelas que he leído en los últimos años, con diferencia. Una cosa que hace Joyce Carol Oates que es maravillosa es romper el punto de vista, es decir, cuando uno está en Blonde, y esto luego veremos qué pasa con Dominic, pero cuando uno está en Blonde, en la novela, es absolutamente extraordinario cómo el punto de vista va cambiando mediante un sistema de narradores ultra complejo, donde está la propia Marilyn, una narradora omnisciente, una de corte realista, una de corte fantástico, estudiantes que asisten a las clases de interpretación con Marilyn, espectadores, fans, un personaje que se llama el francotirador, que es un agente del FBI, o sea, es decir, Henry Miller. Constantemente la película va poniéndonos la novela nos va poniendo en distintas posiciones para entender que la verdad sobre Marilyn, de la que hablábamos en el vídeo anterior, solamente puede ser aprendida, es decir, solamente es verdad en tanto es multifocal, en tanto es compartida, en tanto parte de un sistema de narradores múltiples. Esto es puro Joyce Carol Oates y es una de las cosas más maravillosas de su escritura, con diferencia. Entonces, en esta dirección, vamos a empezar por el principio. En la página 230 ya empezamos a encontrar cómo la novela reflexiona sobre cómo se configura el punto de vista, y dice lo siguiente: además de la posibilidad de contemplar a distancia la muerte de otro, uno tenía el privilegio de hacerlo desde una perspectiva de la cual los moribundos estaban privados. Así debe de vernos Dios si es que nos mira. ¡Guau! O sea, cuidado con esta idea, ¿no? El cine, fijaos lo que está proponiendo aquí Oates. En realidad, Blonde es la autopsia de Marilyn. O sea, es abrirla en canal para intentar responder a por qué muere. La respuesta que da la novela es cuanto menos peculiar. No voy a entrar en esa dirección, quizá cuando lleguemos a la película me dará tiempo a hacerlo. Hoy no voy a entrar ahí. El hecho de mirar cómo alguien muere, que es una base fundamental de los problemas estéticos fílmicos, ¿no? O sea, cómo representar la muerte, hasta dónde se puede representar, el poder de la enunciación, tanto en el documental, cuando grabamos la muerte de alguien, o en la televisión, cuando se emite en directo la muerte de alguien, como en la propia ficción cinematográfica, cuando hacemos morir a un personaje, qué implicaciones tiene en el punto de vista, es decir, cómo configura el narrador, cómo esa idea de que podemos salir del moribundo para mirar desde fuera su agonía, nos está poniendo en una posición muy compleja, está gestionando nuestra mirada de una manera
ultra compleja, pero, y esto es interesante, en la inocencia de Norma Jean eso todavía tiene un sistema teológico. Así debe de vernos Dios si es que nos mira. Claro, la diosa, entre comillas, de Blonde es la enunciadora, es la propia Joyce Carol Oates, pero también es el espectador que está tomándose esa distancia para asistir durante 930 páginas aproximadamente a la caída y a la destrucción absoluta de este mito. Esto es una cosa absolutamente brutal. Y de alguna manera va muy con el paralaje de lo que hablábamos en el vídeo anterior, ¿no? ¿Qué pagamos por ver cuando pagamos una entrada de cine? Que es una pregunta fundamental y que se ha planteado muy pocas veces en la teoría del cine. ¿Por qué pagamos 7 euros, 9 euros para ver el qué? Ese qué, ¿no? Eso es clave. Vamos, eso es una cosa absolutamente clave. Más adelante, en la página 531, volveremos a encontrarnos otra vez esta idea, cuando de pronto nos demos cuenta de una cosa extraordinaria, que es que para Marilyn la realidad se distorsiona y tiene forma de película. Es decir, ella, como respuesta a la realidad, tiene que inventarse que vive en una película, entender que sus encuentros con amantes son escenas, entender que sus diálogos con gente que la está humillando o que la está reventando son diálogos escritos y por lo tanto que ella sabe responder a ellos porque tiene una formación, que hablaremos ahora en un ratito, del método con mayúsculas, ¿no? De Stanislavski y compañía. Y esto es que, claro, fíjense la precisión de la inversión. Si la semana pasada hablábamos de que Joyce Carol Oates desconfía de esa idea de que el cine nos ayuda a entretenernos para sobrellevar los horrores de la vida cotidiana, lo que hace es invertir durante toda la novela esa idea para que precisamente al convertir esos horrores de la vida cotidiana en cine sean algo soportable. Es decir, el hecho de que, como no soportamos la realidad, tenemos que convertirla en una película y hacer de ella, forzarla, que es lo que hace Marilyn durante las 930 páginas de novela, forzar la realidad para autoconvencerse de que está viviendo una película de ese optimismo irreal del que hablaba en el vídeo anterior. Vamos a leer. Dice: en los momentos cruciales, la película se desenfoca. Dado que es la única copia, es de suponer que tendrá un gran valor para los coleccionistas. Naturalmente, el sonido es malo. Los que somos capaces de leer los labios, una habilidad práctica para un aficionado al cine, contamos con una ventaja evidente, pero en este caso no lo era tanto, ya que el exdeportista, está hablando de Joe DiMaggio, movía los labios de una manera extraña, como si hablar lo cohibiera en la manera en la que sus imprevisibles e ingobernables emociones llegaban a flote y tal. Es decir, Marilyn es consciente, y por lo tanto nosotros con ella, de que este truco de convertir la realidad en una película, es decir, de aplicar una gestión del punto de vista, es incompatible con el horror de ciertas vivencias. Y de hecho es que la frase inicial, en los momentos cruciales la película se desenfoca, es salvaje. Porque estamos en el terreno de lo mejor de la teoría del texto, estamos en el terreno de lo mejor de la aplicación del concepto de lo real al cine, cuando teóricos como González Requena, por ejemplo, apuntan a que hay rasgaduras en el tejido de la experiencia de la película por las que emerge lo real, y de esa especie como de emergencia de lo real surge lo siniestro, etcétera, etcétera. En lo siniestro, que es un concepto clave en Joyce Carol Oates, y que ahí está ese libro maravilloso de Shaila García que lo desarrolla in extenso también. Lo siniestro aquí emerge como una consecuencia de la imposibilidad de vivir la vida como una película. Cuando llega lo siniestro, la película se desenfoca, el sonido es malo, y es que la rúbrica es perfecta y tiene gran valor para los coleccionistas. Es decir, nos nutrimos como masa, que esto es algo que Blonde señala con mucha claridad, nos nutrimos como masa del dolor y el sufrimiento ajeno. Y eso, de alguna manera, nos permite a nosotros sobrevivir. Esta idea es terrorífica. Pero claro, esto está en el centro de otro de los problemas sobre los que se ha debatido mucho en estos días, que es la gestión de la mirada en Blonde. Para ello, para abrir esta especie como de segundo gran capítulo, ¿no? de esta teoría del cine, la cuestión de la gestión de la mirada, hay que tener en cuenta, por un lado,
evidentemente, las teorías de Mulvey, las teorías de la recepción feminista, las teorías que apuntan un poco a esta idea de la mirada de cámara como una mirada netamente masculina, que objetualiza a la mujer y al cuerpo de la mujer, y que luego esto ya veremos en Dominic si ocurre, si no ocurre y cómo ocurre, porque esto habrá mucha tela para cortar cuando ya pasemos al texto concreto, al análisis fílmico concreto de Blonde. Pero ya digamos que la Carol Oates se va a poner de entrada con ciertos matices razonablemente cerca de las teorías de la recepción feminista diseñadas con Mulvey. Esto lo quiero decir con la mayor claridad para que entendamos que puede, y esto es algo que hablaré en el próximo vídeo o en el siguiente, hablaré largo y tendido, puede y suele haber un desencaje entre una adaptación cinematográfica y una adaptación literaria. Pero ese desencaje no es una cuestión de verosimilitud, como veremos, sino una cuestión de la gestión del punto de vista, que es de lo que estamos hablando. Es decir, de cómo dos enunciadores con los mismos mimbres pueden hacer cosas completamente diferentes. Vamos a leer a la Oates. Voy a proponer como 4 paradas, 4 catas en el libro para entender esto cómo se desarrolla. Hay algo escalofriante en la manera en la que Carol Oates reflexiona sobre cómo otros hombres retrataron, se valieron del cuerpo de Marilyn. Y hablaremos más adelante de Huellas de la Anunciación, pero de entrada vamos a quedarnos aquí. Para entender esto, Carol Oates se vale de la metáfora de la fotografía. En primer lugar, hace como una especie de trayecto que es primero fotografía, después imagen audiovisual y por último documental. Y estas 4 paradas en realidad lo que nos muestran es cómo desde esas 4 posiciones, desde esas 3 posiciones, ¿no? Realmente, aunque sean 4 catas, permiten un destrozo igual o mayor del cuerpo femenino. Lo fotográfico, lo cinematográfico, lo documental y lo informativo, que ahora hablaremos de esto. Vamos despacio. En la página 220, cuando todavía Norma Jean está con su primer marido, se refleja algo absolutamente terrorífico, que es una sesión de fotografías eróticas amateur que ese primer marido obliga a Norma Jean a prestarse, ¿no? Es decir, ella no quiere, esto ya es clave, ella no quiere ofrecer su cuerpo al objetivo fotográfico del marido. O sea, ni siquiera estamos hablando de las masas, es decir, en la esfera de lo íntimo, pero hay algo de la posesión de ese cuerpo que experimenta el marido que no se queda en lo físico. Es decir, dicho en plata, al marido no le basta con tener el cuerpo de Norma Jean en la cama, sino que quiere capturarlo en fotografías. La reflexión es absolutamente terrible, ¿no? De hecho, ella dice, no me divierto posando sola, Bucky. Luego él le responde, ¿qué interés iba a tener en mirarme a mí mismo? Va jugando con el clic, clic, clic de la cámara fotográfica. Es una escena absolutamente de pesadilla. O sea, es una escena de pesadilla donde de entrada lo que se está planteando es que hay un robo explícito de la intimidad doméstica, porque no hay consentimiento, evidentemente, y esto es lo absolutamente salvaje, unas páginas después nos vamos a ver, páginas 223, 224, que el objetivo de esas fotografías no es el disfrute íntimo del marido, ni el que formen parte de una especie como de juego de pareja estupendo que podrían tener ellos dos si hubiera consentimiento y hubiera sido pactado, sino utilizar esas fotografías para fardar delante de sus amigos. Y en esos amigos está nada más y nada menos que Robert Mitchum. Aparece Robert Mitchum como actor. Es increíble, ¿no? Aquí cuando dice, página 224, Mitchum miró rápidamente las fotos, hizo una mueca de disgusto y dijo, hay que ser un hijo de puta para enseñar fotos como estas de tu propia esposa. O sea, la frase de Mitchum es, del personaje, digamos, aquí ficcionalizado de Robert Mitchum, es brutal. Luego Mitchum aparece después, en otro momento de la novela, con un planteamiento un poco diferente. Pero de entrada es interesante que haya esa doble vertiente de la mirada masculina. Vamos a leer bien, porque está desde luego el marido, que como bien le define Mitchum, es un hijo de puta, pero también está el personaje masculino que no cae en la trampa y que sabe mirar esas imágenes y dice, cuidado, porque aquí hay algo de la intimidad, hay algo del consentimiento que tú te estás pasando por la cruceta del pantalón, hablando mal y pronto, y que de alguna manera estás robándole a tu
esposa. Este primer robo de la intimidad, que viene de manos de la imagen fotográfica, reaparece de manera mucho más clara cuando Marilyn, Norma Jean todavía, en un momento de crisis donde ya no tiene trabajo, todavía no tiene acceso a las grandes películas, etcétera, etcétera, se tiene que prestar a la famosísima sesión de fotos de Mis sueños dorados, del calendario, donde aparece desnuda, la primera sesión de fotos de desnudo, donde ella se presta por pura precariedad, en pura desesperación, y por la que cobra $50, que ya la cosa es para morirse. Y escribe Carol Oates, sigue escribiendo, que esas fotos de Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe, se convertirían en los desnudos de calendario más famosos o acaso más infames de la historia. Por ellos, la modelo ganaría $50, mientras que otros, todos hombres, ganarían millones. Y mostraban las plantas de mis pies, que es lo que ella no quería. Claro, aquí hay como muchos niveles que se van encajando, ¿no? Por un lado, la idea de lo infame, es decir, la idea de que eso que comienza en el dormitorio conyugal, de pronto salta al estudio del fotógrafo, cada vez se va enrareciendo, que hay un límite en la mostración del cuerpo que no viene dado por el cuerpo en sí, cada uno puede hacer con su cuerpo, lógicamente, lo que considere y alabado sea Dios. La movida es cuando esa mostración del cuerpo ya no es ni siquiera por una cuestión vinculada con el erotismo, que fantástico, sino o de la autopercepción del cuerpo y de lo que uno quiere compartir con los demás, que bien, cada uno con su cuerpo, como digo, me parece estupendo que haga lo que quiera, sino de cómo eso, en el momento en el que se utiliza para monetizar, un verbo horroroso que está tan de moda, para ganar dinero de mala manera, se convierte en un gesto infame. Y como esas imágenes, llamadas a seducir, llamadas a ser sensuales, llamadas a decir algo sobre el deseo femenino, de pronto pasan a la historia de la infamia. Claro, ¿cómo se puede hacer ese tránsito desde estas imágenes fotográficas a esas películas que claramente convirtieron a Norma Jean Baker en una especie de espantajo rubio, idiota, para el consumo de las masas, ¿no? Y ojo también con la cuestión del consentimiento, que es durísima, como la novela sugiere que Marilyn era absolutamente consciente de que al situarse en ciertos papeles, la crítica que hace a Con faldas y a lo loco es estremecedora, y creo que habría que leerla despacio y con calma. ¿Cómo no es, parece sugerir la novela, no es sino un tránsito natural? Es decir, no es algo natural el que esa especie como de desastrosa captación de imágenes infames de pronto acabe en el mainstream, y al hacerlo en el mainstream destroce explícitamente la vida de un ser humano. Claro, esto hasta aquí bien, ya digo, hasta aquí estamos perfectamente en el paralaje de la Mulvey, estamos en el paralaje de las teorías de la mirada clásica, patriarcal, de Hollywood, que podemos discutir muchísimo, y recomiendo un texto extraordinario de Eva Parrondo y Tecla González que matizan y ponen algunas ideas críticas con respecto al texto fundacional de la Mulvey, ¿no? De Laura Mulvey, pero bueno, más o menos todo esto encaja dentro de una crítica más o menos previsible o, digamos, cotidiana a este formato. La cuestión es que la novela avanza. Y si de pronto vamos a la página 863, ya casi rozando el final del libro, hay un momento que es absolutamente terrorífico cuando los directores de esto que llama la productora, y que es la 20th Century Fox, evidentemente, pero que la Carol Oates lo vende como la productora, de pronto se dan de bruces contra lo que está ocurriendo y dicen: ya no es suficiente con vender las imágenes de la fantasía, ahora vamos a vender las imágenes de Marilyn Monroe como objeto de documento, como objeto de documental. Marilyn Monroe, contextualizo la escena, ahora ya sí, Marilyn Monroe se ha divorciado de Henry Miller. Las páginas dedicadas al noviazgo y al matrimonio y al divorcio de Henry Miller son de lo mejor que he leído en la vida, o sea, son estremecedoras, son extraordinarias. Solamente por esas 150 páginas merece la pena la lectura de la novela, porque son de una lucidez
poética demoledora, pero en el momento del divorcio, Marilyn se ofrece en rueda de prensa a los medios de comunicación para explicar su divorcio, y el asesor de imagen de la 20th Century Fox le dice: el público debería ver su propia tragedia como un documento, como un documental, porque otros la verán así. Y Marilyn responde: ¿un documental? ¿Qué documental? Y responde el asesor: la conferencia de prensa será grabada, no solo por nosotros, sino también por los medios de comunicación, desde luego. Algunos fragmentos se emitirán muchas veces. Será un documento valiosísimo. Señorita Monroe, bien podría conceder a sus emociones puras un formato definitivo. La vida real no es más que un medio para encontrar un formato. Claro, cuando llegamos aquí y vemos todo el recorrido con respecto a la verdad, al fingimiento, al optimismo de las imágenes que hemos estado viendo, esta frase, estos 2 párrafos, son una auténtica bofetada en la cara del lector y, lógicamente, en la cara de cualquier persona que nos interese trabajar la cuestión de las imágenes. Porque lo que están proponiendo es que cuando la ficción no es suficiente para alimentar a las masas, aparece un documento, pero aparece un documento que es no garante de la realidad, sino una especie de savia nutricia para seguir valiéndose del sufrimiento ajeno. Dicho de otra manera, es la fuerza ficcional del dolor de Marilyn es tan tremenda cuando es real que puede incluso desbancar a lo que se espera de una película. Es decir, es mejor esto que se suele decir, ¿no? De esta actriz vale más muerta que viva, esta actriz vale más sufriendo en la vida real que viva delante de una cámara. Esto además tiene que ver con el fracaso de público que supuso la película de Houston. Hay esta especie como de brecha, ¿no? De hasta aquí muy bien, estamos con Mulvey, ficción narrativa, todo lo que tú quieras, pero es que ojo, porque en el documental, en las imágenes documentales / informativas, también se nutre uno de ese dolor, de ese desgarro, y se va rompiendo el sujeto que es, digamos, valga el mal juego de palabras, objeto de esas imágenes. Claro, cuando la novela llega a su... y este es el último jalón, ¿no? Cuando la novela llega a su final, a sus últimas páginas, no voy a hablar exactamente del final, sino de el capítulo terrible que comienza en la página 908 y que se llama Feliz cumpleaños, señor presidente. Es uno de los capítulos más duros que yo recuerdo haber leído en un libro, una biografía, aunque sea fantaseada, una no biografía de cine, porque lo que hace es una reescritura absoluta y demencial del famoso Happy Birthday to You de Marilyn a John Fitzgerald Kennedy. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday. Estas imágenes forman parte de la construcción, digamos, colectiva de lo que sería el aura ficcional de Marilyn Monroe. De hecho, muchas veces se han utilizado para juguetear con esa idea que está en la novela, pero de otra manera, entre el hipotético romance entre John Fitzgerald Kennedy y Marilyn. Cuando uno lee la lectura que hace que hace Joyce Carol Oates de estas imágenes, es absolutamente desgarrador, porque lo que ella propone es que estas imágenes fueron la humillación total de la actriz. Después de un periplo de violaciones, abusos, malos tratos, ser directamente aplastada por la administración de Kennedy, se ve obligada a comparecer delante de las masas en esta especie como de puesta en escena donde la mirada ya resulta absolutamente insoportable. Lo que Carol Oates propone es que Marilyn está completamente drogada, que el vestido lo tuvo que pagar ella misma y que estaba en la ruina, que todo es como la conclusión lógica de esa terrorífica demanda de amor y de compasión que el personaje va arrastrando durante toda la novela. Claro, llegados a este punto, vemos cómo lo que hace Carol Oates es ir quitando uno a uno todos los soportes del mito visual de Marilyn. El narrativo, el documental, el informativo, y acaba dejándolo en un esqueleto desgarrado, famélico y absolutamente perturbador, donde lo que emerge es el precio que paga
el cuerpo por ser retratado. Y esto es salvaje. Y además, y esto creo que también es importante, tuerce las líneas de la claridad del consentimiento, que esto es algo muy del libro del que ya he hablado en el canal, ¿no? Del El buen sexo mañana, cuando pone clara, que esto es algo muy de Joyce Carol Oates, por otro lado, cuando pone en jaque esta idea de que el consentimiento siempre es claro, siempre uno lo tiene o una lo tiene perfectamente clarísimo a la primera, no es movible y es un concepto con el que se puede operar con mucha facilidad. Y la novela está precisamente yendo en la otra dirección, es decir, bueno, es que la cuestión del consentimiento es extraordinariamente dolorosa, complicada y necesita un replanteamiento de una gran empatía y de un gran saber estar, que esto es algo que cuando la gente se ríe de las campañas del sí es sí o del no es no, no suele tener en cuenta, ¿no? Cuando hacen esta broma de que el consentimiento, va a haber que dar el consentimiento en cada uno de los pasos del encuentro sexual y hacen estas idioteces, en realidad lo que no quieren ver es la enorme complejidad de las relaciones afectivas, que es lo que Carol Oates pone en negro sobre blanco utilizando a Marilyn para ello, ¿no? y diciendo claramente que los hilos del deseo y del amor son de una extraordinaria complejidad y que esa complejidad no es reducible solamente a los términos legales, aunque los necesite para evitar atropellos, desde luego, y para evitar todo tipo de barbaridades que lamentablemente estamos acostumbrados a ver, sino que necesita que pensemos las relaciones en el tiempo una a una. El capítulo de John Fitzgerald Kennedy es clarísimo en esta dirección, es decir, cómo los mecanismos de poder en relación con las herramientas del consentimiento suelen ser demoledoras. Y llegados a este punto, quiero también, antes de dar por cerrado el vídeo, robarles unos cuantos minutos más para reflexionar sobre la cuestión de la interpretación, que es el tercer eje sobre el que ya les anunciaba que Carol Oates iba a trazar su particular teoría del cine. Evidentemente, trabajar con, y va por delante que no soy ningún experto en análisis de actores, ni es mi campo de especialidad, pero desde la novela lo que Carol Oates propone es, primero, las diferencias de género en interpretación, las diferencias de lo que se espera de un actor hombre, de una actriz mujer, y de las zonas medias de este aparente binarismo, todo lo que tiene que ver con el margen de edad, con el miedo a envejecer, con al final es que todo se reduce a la situación de ponerse en el lugar del objeto de deseo para los demás y qué pasa cuando ese lugar cambia de sitio y cómo manejamos ese cambio de sitio, evidentemente, y de cómo la vida nutre de alguna manera el mismo acto, ¿no? El mismo gesto de actuar. Y ahí el libro está literalmente cuajado de reflexiones. Voy a señalar algunas simplemente por tirar brevemente del hilo, porque creo que merece la pena señalarlo, ¿no? Marilyn, de alguna manera, el trayecto que hace durante la novela es el de intentar despojarse de la actriz para dar espacio a su vida, el intentar despojarse de los papeles que escriben para ella y de la imagen que construyen los medios para construir una subjetividad, y el intentar escapar de alguna manera de ese laberinto en el que muchos y muchas han creído ver, como en mayúsculas, negrita y subrayado, el mito de Marilyn Monroe. Y hablaremos, si nos da tiempo en algún momento, de un texto que tiene nada más y nada menos que Gustavo Bueno al respecto. Por el momento, en la página 780, en uno de los monólogos interiores más desgarradores de la novela, Marilyn, el personaje de Marilyn, dice: ahora vivo para mi trabajo, vivo solo para mi trabajo, algún día haré algo que satisfaga mi talento y mi deseo, algún día, lo garantizo, lo prometo, quiero que me améis por mi trabajo, pero si no me amáis, no seguiré trabajando, amadme pues por favor, así podré seguir trabajando. Claro, la lógica de esta argumentación delirante, porque aquí ya estamos en la caída, en el desplome absoluto del personaje, en el agarrarse desquiciadamente
a su lógica interpretativa, estamos ya en la película perdida, en la última película no terminada de Monroe, que era un dislate absoluto y una marcha atrás, un paso atrás en su carrera, el intento de volver otra vez con faldas y a lo loco, y a los caballeros las prefieren rubias, y a la tentación vive arriba, ¿no? Y de pronto, cuando ella ya ve que se está desplomando ahí, lo único que le queda es esa lógica del trabajo entendido como amor. Y caray, esto es algo que hay que tomarse muy en serio. Que la garantía del amor de los demás sea tu trabajo, es que esto tiene una serie de... Es tan contemporáneo, o sea, es tan radicalmente contemporáneo, está tan bien explicado esta cuestión de los ideales, ¿no?, que nos venden constantemente de somos lo que producimos, nos aman por lo que producimos, nos aman por odio esta expresión, por el valor que ofrecemos. ¿Qué mierdas es eso del valor que ofrecemos? Sobre todo cuando se apagan los focos, y esto es algo que seguro que ustedes saben muy bien, igual que yo, igual que la propia Joyce Carol Oates, sabemos perfectamente que el amor no puede depender de ninguna manera de aquello que producimos, sino que tiene que ir por otros caminos que probablemente pasen más por los afectos, la intimidad y todo eso que hoy en día nos cuesta tanto pensar, ¿no? La letra de esa canción maravillosa que es Taylor de Zahara lo explica con una claridad absolutamente demoledora, es decir, el hecho de vivir siendo yonkis del cariño ajeno, que aquí tiene que ver con la interpretación, porque la interpretación aquí ya no es una manera de responder a la verdad de la vida, como se supone que de alguna manera se plantea las primeras partes de la novela. Cuando eso resulta imposible, lo que queda es un tremendo vacío, un tremendo agujero incapaz de significar. Es decir, amadme por lo que hago, amadme porque si no me amáis no puedo trabajar, si no trabajo no me vais a amar, y esa especie como de espiral delirante que se muerde la cola y que para mí es probablemente el signo de los tiempos y, por qué no decirlo también, la llave para entender casi todos los discursos sobre el precariado que estamos recibiendo en los últimos años. Y para terminar con esta serie de ideas, en la página 858, aquí está, cuando ya está en el filo prácticamente de la desesperación absoluta, hay una línea de diálogo cuando Marilyn grita: no me miren así, por favor, no soy un bicho raro, no quiero que me recuerden solo para contar anécdotas sobre mí. Es que esta es la clave para entender Blonde y que luego nos va a permitir saltar a la película, a las otras biografías de Marilyn y a las propias películas de Marilyn. No quiero que me recuerden solo para contar anécdotas sobre mí. Blonde no es un conjunto de anécdotas. Eso es la primera idea, fundamental. Blonde es un trabajo de reflexión sobre el sufrimiento de un ser humano en la contemporaneidad. Por mucho que la novela esté ambientada en los años 50, por mucho que haya una Norma Jean Baker detrás, Blonde no es un conjunto de anécdotas. Y esto es algo que lo separa radicalmente del 90% de biografías que se han escrito sobre Marilyn Monroe y, de hecho, me atrevería a decir sobre el cine clásico de Hollywood, los directores, las actrices y todo esto que se ha venido llamando el Star System. Qué pocas veces encontramos trabajos en el ámbito de los estudios cinematográficos, de la historiografía cinematográfica, con el rigor para valerse de la verdad artística, de esa verdad de la que hablaba en el último vídeo, y darle sentido, darle foco y darle importancia a una figura como la de Marilyn Monroe. Si yo he sacado algo de la lectura de Blonde, ha sido esa idea, que se puede hacer, que no la hemos hecho desde la historiografía fílmica, sino que la ha hecho Joyce Carol Oates en su novela. La pregunta del millón: ¿esto lo ha conseguido Dominic en su traslado a la película? Pues para empezar a pensar eso, les invito a la próxima sesión de este seminario. Por supuesto, pueden dejarme las anécdotas que me quieran comentar sobre Marilyn, las preguntas, las intervenciones y todo lo que necesiten en los comentarios. Muchas gracias. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.